Pues si les parece, comienzo yo. Adelante. No tengo ninguna presentación, voy a usar mis manos haciendo el famoso hand waving. Antes que nada, quería contarles un poco sobre mí. Es una cosa que antes no hacía, pero después de mi formación en género a partir de la ley Micaela, he entendido que es valioso que yo haga esto, sobre todo con respecto a otras mujeres que por ahí pueden sentirse más normales si ven que hay otras mujeres que también. Pero para empezar, yo también soy doctora en lingüística, en mi caso, en ciencia cognitiva, y además de ser profesora en la Facultad de Matemáticas, Astronomía y Física de Computación desde hace 15 años, soy la coordinadora de la diplomatura en Ciencia de Datos de esta facultad. Y bueno, he estado trabajando en varios proyectos de investigación y en cosas muy diversas porque me encantan todas estas cosas y me parece que está muy bueno pensarnos y pensarnos entre todos, ¿no? Que no sirve que nosotros en la facultad hablemos de las cosas que nos interesan si luego no podemos trasladarlo a la gente que nos rodea, ¿no? A la gente con la que efectivamente vivimos, que son muchos más que los que hay en la facultad. Bueno, yo voy a tratar de ser breve, genuinamente breve, porque entiendo que estamos todos cansados. Yo por lo menos también he tenido un día largo y me parece que a esta hora ya como que nos cuesta a todos mantener la concentración. Yo quería explicar un poco, lo mío no es tan conceptual, es más activismo, ¿sí? Yo vengo a proponerles cosas para hacer, ¿sí? Desde mi trayectoria, ¿sí? No es que yo me levanté esta mañana y dije, ¡ay, ¿sabes qué? Vamos a salvar el mundo. Sino que, bueno, llevo muchos años trabajando en esto y les puedo aportar algo para que ustedes puedan funcionar quizás de otra forma en su vida cotidiana con respecto a estas tecnologías con las que yo llevo más de 20 años trabajando, ¿sí? Bien. Darío decía esta frase provocadora que tienen los filósofos que siempre están tratando de provocarnos, ¿no? De cuestionar todo, de que, bueno, que las tecnologías tienen un rol muy central en nuestras vidas. Y yo estoy de acuerdo con eso. Las tecnologías tienen un rol cada vez más central en nuestras vidas y nos condicionan de formas muy sutiles, ¿no? De formas que no son muy sutiles, ¿sí? Porque se vieron que hace poco se aprobó el reconocimiento facial en Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Eso significa que ahora te van a poder detener por ocasión de rostro, pero además vos no le vas a poder decir al policía, ¿qué te pasa? Sino que el policía te va a decir, no soy yo, es el sistema, ¿sí? Con lo cual va a tener una capa más, un escudo más con el que coartar nuestras objeciones, nuestras protestas, ¿sí? También hemos visto que la tecnología se usa, por ejemplo, para calcular la cuota que tiene que pagar alguien para una prepaga, la cuota del seguro, de soldado, lo que sea. Se usa la tecnología para determinar, por ejemplo, no en este país, pero en otros países, para determinar quién entra o no entra en una universidad. Se usan sistemas de inteligencia artificial para todas estas cosas. También se usan sistemas de inteligencia artificial, por ejemplo, para filtrar los currículums. Por ejemplo, en Amazon se filtraban los currículums automáticamente, quizás todavía se hace, y se filtraban todos los currículums de mujeres, porque la mayor parte de hombres que programan en Amazon son hombres, y la mayor parte de programadores de Amazon son hombres. Por lo tanto, cuando llegaba el currículum de una mujer, el sistema de inteligencia artificial decía, yo no he visto que haya mujeres aquí, ¡pop! Y lo sacaba directamente, ¿no? La tecnología nos condiciona de formas muy evidentes, pero las que no podemos contestar fácilmente, porque nosotros estamos acostumbrados a contestarle a otras personas. Entonces, nos llega alguien y nos dice, no, es que el sistema lo dijo. No fui yo, fue el sistema. El sistema decidió que ibas a pagar esta cuota. El sistema filtró tu currículum. El sistema me dijo que vos
sos alguien buscado por la policía. No soy yo. ¿Sí? Nosotros no sabemos cómo contestar a eso. ¿Sí? Pero también nos manipula de formas, nos condiciona. Ya sé lo que quería decir, ¿no? O sea, nos manipulan, ¿no? Nos condicionan de formas mucho más sutiles, ¿no? Como por ejemplo, recomendándonos qué serie ver, recomendándonos la siguiente palabra para escribir, ¿sí? Y por ahí yo quería decir condicionar y me pone manipular. En realidad yo quería decir manipular en este caso, ¿sí? Pero imaginemos que me pone eso, que a veces yo estoy escribiendo con el mail o con el celular y estoy escribiendo y digo, me siento un poco, y quiero decir cansada, y me sugiere enojada. Y digo, sí, enojada, ¿sí? Y se va levantando el nivel de crispación, ¿no? De formas bien sutiles, ¿sí? Piensen en todas las cosas que hay en su vida que sutilmente les recomiendan cosas, ¿sí? No es solamente el texto predictivo, el Netflix, también Mercado Libre les sugiere cosas les sugiere qué cosas pueden querer comprar, el GPS les sugiere por dónde ir, ¿sí? Con lo cual ustedes van a dejar de ir por determinadas calles donde quizás verían cosas que les harían cuestionarse cosas, ¿sí? Las ofertas del súper les sugieren qué comprar, ¿sí? Estamos llenos de sugerencias, ¿no? Y lo mejor del caso es que estas sugerencias en general están buenísimas, están súper pensadas para mí. ¿Por qué? Porque hay tantos datos sobre mí, si yo estoy dando tantos datos sobre mi comportamiento todo el tiempo, que para la inteligencia artificial, ¿sí? Para todos los procesos de inteligencia artificial que consumen esos datos, es cada vez más factible entender cómo funciono. Quizás no solamente yo, sino que en realidad yo funciono muy parecido a mucha otra gente, ¿no? Soy bastante normal, ¿no? ¿Cómo funciona la gente normal? O diferentes tipos de gente normal, ¿sí? Y entonces yo podría pensar, bueno, pues qué bien, yo qué sé, que me recomiende series que me gustan y que me hagan ofertas del súper que me interesan, pues está bien. Bueno, está bien hasta que deja de estar bien, ¿sí? O está bien para la normalidad, pero el hecho de poder caracterizar la normalidad significa que también se puede identificar con mucha más precisión lo que no es lo más corriente. Por ejemplo, se puede identificar personas que tienen algún tipo de problema de salud para ayudarlas o para cobrarles más cara la cuota de la prepaga, ¿sí? Se puede identificar, por ejemplo, personas que no están siguiendo los caminos, ¿no? Van por los mismos lugares que van otras personas. ¿Y qué se va a hacer con esas personas? Enviarles algún tipo de ayuda, porque yo qué sé, a lo mejor es alguien que tiene Alzheimer, o vamos a asumir que está queriendo robar, ¿sí? Es información muy sensible, ¿sí? Nosotros, desde nuestra forma de pensar, pensamos siempre en cosas buenas, ¿no? Cosas que nos parece a nosotros, desde nuestra forma de pensar, están bien, ¿no? Entonces, a mí me parece bien que Netflix me recomiende series, y me parece bien que, yo qué sé, que el súper me ofrezca descuentos, y me parece bien que Google sepa por dónde voy, porque luego me dice, ay, pasaste por aquí, dejaste el auto allá, no sé qué, y me dice cosas que me sirven, me hacen la vida más fácil. Pero porque yo pertenezco a un cierto grupo de gente que es muy parecida a la gente que programa estas cosas o que diseña estos productos, ¿sí? En cambio, hay otra gente para quien esto puede tener efectos bastante perniciosos, bastante malos, ¿sí? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Una amiga que vive en Londres que está usando una app que usan la gente que corre, los runners, ¿no? Para cuando te cruzas con otro runner te intercambia información, se llama Strava, ¿no? S-T-R-A de corta A. Yo ni idea, porque para mí el running es una cosa
del espacio exterior, del de más afuera, ¿sí? Pero bueno, bien, todo bien. ¿Qué le pasó a esta chica? Que la acosaban, ¿sí? Que los corredores con los que se cruzaba estaba pensado para que los corredores supieran con quién se cruzaban y pudieran hacer grupos de corredores y supieran que se pueden compartir información. ¿Qué pasó? Que había gente que la acosaba, que salía a correr en el mismo momento que ella. A la persona que diseñó esta aplicación no se le ocurrió eso. A la persona que piensa en el producto, seguramente se le ocurre alguna forma de obtener algún tipo de monetización de esto, por ejemplo, como hacer mejores anuncios con los lugares a donde van a correr, o con las horas a las que van a correr la gente, o quizás hacer ofertas personalizadas, cosas así. Pero hubo un efecto que no se le ocurrió a la persona que diseñó esto, ni a la persona que lo programó, que es este, de que a la chica esta la acosaban porque había gente que sabía a qué hora salía a correr y se ponía ahí a buscarla, digamos, ¿no? Es algo súper peligroso. ¿Ah? Esta chica es una persona muy educada en computación, entonces supo cómo hacer un relevamiento del comportamiento del software, reportarlo a la empresa y la empresa está pensando qué hacer con eso, ¿sí? Pero eso pasa a todos los niveles. O sea, el reconocimiento facial, por ejemplo, que han implementado en Ciudad de Buenos Aires para reconocer gente y encontrar prófugos de la justicia, supuestamente, está prohibido en un montón de lugares. Por ejemplo, en ciudades grandes de Estados Unidos. Sin ir más lejos, ¿por qué? Porque identifica bien a quien identifica bien. Y a quien no identifica bien, no identifica bien. ¿Sí? Y esas personas a quien no identifica bien se pasan horas en comisaría, pasando un rato muy malo, ¿sí? Hasta que se verifica que no son quien el sistema pensó que era. Porque el sistema se equivoca más con gente que no es blanquita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un sistema de inteligencia artificial que se entrena con caras de gente blanquita y no de gente menos blanquita. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que la gente menos blanquita de este país, curiosamente, hay una gran correspondencia entre gente menos blanquita y gente que no sabe cómo hacer llegar esta queja o este reporte del mal funcionamiento del software a las personas adecuadas, ¿sí? Quizás ni siquiera hay personas adecuadas para reportar esto, ¿sí? Entonces, y eso pasa en todo el software que se puedan imaginar, en todos estos aspectos que hemos hablado, ¿sí? Tenemos tecnología que nos rodea totalmente, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, si ustedes tienen estos robots que aspiran, que son estas aspiradoras redonditas que van solitas por la casa, que a lo mejor tienen un comportamiento que nosotros no nos imaginamos que puede ser dañino, y es dañino para, ponele, personas con autismo. ¡Chan! Yo no tengo autismo, vos no tenéis autismo, somos dos personas diseñando esto, lo hacemos, lo largamos, y afecta a alguien y no tenemos forma de recibir esto, ¿no? Entonces, bien, hay otro problema añadido, que es que las personas que suelen ser afectadas por estos diseños que no las tienen en cuenta, suele suceder que muchas veces no saben, identifican que hay algo que está mal, pero no se dan cuenta bien de qué es. Y cuando dicen, pero esto está mal, las corremos diciendo, no, pero esto es un programa. Esto es un programa, o sea, esto es el sistema. Es como cuando vas a la banca y dicen, es que se ha caído el sistema. ¡Pum! Te corrieron de la discusión, ya no puedes decir más nada. ¿Sí? Entonces ahora, cuando decís, no, porque es que el GPS me está mandando por un lugar que no quiero ir. No, pero es el GPS sabe cómo. Sos vos la que está equivocada. Siempre. ¿Sí? Nos corren de ahí, y además a diferentes niveles técnicos, ¿sí? Contra uno va
profundizando más la técnica, más te corren, ¿sí? Porque estos sistemas basados en inteligencia artificial hace 30 años estaban basados en reglas que programas como los que ustedes hacen, que un programador escribía, ¿no? En general, un hombre blanco de mediana edad, de clase media, ¿sí? Ahora, muchos de esos programas no se escriben, sino que se agarran un montón de datos, de esos datos, usando estadística, se obtienen patrones, y son esos patrones los que son las reglas, ¿sí? Entonces lo que te dicen es, no es que esto no ha sido yo que lo he programado mal, no, es que estos son los datos, y los datos son objetivos. Porque esto es lo que, la realidad, los datos son la realidad, escúchame, que no soy yo que tengo mala leche, que es la realidad que es así. El mundo es así. Bueno, como si eso fuera objetivo, y no. Los datos no son objetivos. Porque ¿quién determina qué datos se usan y qué datos no? ¿Sí? Nunca se usan todos los datos, porque hay muchos datos que no están disponibles. ¿Sí? Los datos siempre son muy determinados por cómo se recolectaron, Incluso, aunque fueran así, hay muchas cosas que son así. Igual no permitimos como sociedad, no las valoramos positivamente como sociedad, ¿sí? No usamos, nosotros como sociedad no funcionamos con los datos, porque, por ejemplo, ¿no? El otro día charlábamos de esto, en nuestras sociedades se cometen asesinatos, ¿sí? Los datos dicen que hay asesinatos. ¿Eso qué significa? ¿Que vamos a permitir un cierto porcentaje de asesinatos? No, tenemos leyes que dicen que los asesinatos están mal y tienen que ser penalizados. Bueno, lo mismo con la inteligencia artificial. No podemos decir, es que son los datos. Me lavo las manos como Ponce Pilatos porque son los datos. No. ¿Sí? Si alguien viene y nos dice, es que este es un sistema que está basado en inteligencia artificial y está basado en datos, entonces es objetivo. Pues no, o sea, no es objetivo, es lo que viene siendo los datos que vos recolectás hasta este momento, y hay que cambiarlo porque hay un consenso social, muchas veces expresado en forma de ley, ¿sí? O sea, que no es un consenso social de mi grupo social, es un consenso social que es una ley, caramba, o sea, que está súper refrendado, que hay que respetar, que a la gente no se le puede privar de la libertad así porque sí, que hay unas garantías, ¿no? Sobre el derecho a la libertad, el derecho de expresión, ¿sí? Y no se puede coartar eso porque son los datos. Si tu modelo que inferiste sobre tus datos dice eso, bueno, es tu responsabilidad ponerle una capa más de software arriba para corregir estos comportamientos que violan los consensos sociales que están expresados como leyes. ¿Sí? Y les recuerdo, aquí se me levanta el dedo, ¿no? Acá me paro una altura moral yo, perdón, que en este país la Convención de Derechos Humanos tiene rango constitucional. Ahí va, hay que ver eso, ¿no? Entonces, hay otras cosas que no tienen rango constitucional, que no son leyes, que afectan solamente a una cierta comunidad, ¿sí? Como este problema que tenía mi amiga, a la que la acosaban, porque el software no había sido pensado teniendo en cuenta problemas que tienen mujeres, ¿no? Bueno, ustedes como comunidad pueden decir, es que esta tecnología tiene un efecto negativo sobre nosotros como comunidad, ¿sí? Nosotros, como la gente que lleva gorra, el reconocimiento facial nos afecta negativamente. Y ahí lo que hay que hacer es ser sistemático. Entendemos que esto es un programa, ¿sí? Entonces vamos a testearlo como un programa. Vamos a probar con la gorra sí, 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 con la gorra para atrás, con una gorra roja, con una gorra azul. Dos personas con una gorra, una persona con gorra y otra persona sin gorra. De día, de noche, por la mañana, por la tarde, ¿sí? Y vamos a presentar todos esos experimentos, ¿sí? ¿Qué pasó en cada uno de estos casos? Esto lo vamos a presentar al responsable. ¿Que las empresas no tienen responsable? Bueno, ese es otro problema, ¿sí? En el que también estamos trabajando, ¿sí? Para
que como parte integral del ciclo de vida del software se integre, ¿sí? se integre esta recepción e integración de las quejas de los usuarios como sujetos de derecho. ¿Sí? Porque efectivamente el software afecta los derechos de las personas. Quizás no de toda la sociedad, sino de grupos particulares. Los grupos particulares también forman parte de la sociedad. ¿Sí? Y ya que no han sido tenidos en cuenta en el momento del diseño, por lo menos que sus reportes sobre el mal funcionamiento del software y cómo eso afecta a sus derechos sean aceptados adecuadamente. Sobre eso estamos trabajando. ¿Sí? Ustedes, del otro lado, ¿sí? Ustedes como diseñadores de software, ¿qué pueden hacer? ¿Sí? Ustedes como personas que producen software, ¿qué pueden hacer? Pueden tratar de receptar todas estas sugerencias de usuarios. Tratar de receptar sugerencias de diferentes tipos de usuarios. No quedarse solamente con personas que son como ustedes. Tratar de tener un equipo que represente a diferentes partes de la sociedad. ¿Sí? Tratar de pensar en muchos otros casos más que el primero que se les viene a la cabeza. ¿Sí? Y cómo esto puede afectar negativamente o positivamente a gente. Y cuando tengan la sospecha de que algo puede tener efectos que se vayan de las manos, ante la duda, no lo desplieguen. ¿Sí? Estamos trabajando también para que se instalen las moratorias para, igual que en medicina, ¿no? En medicina, si una vacuna no ha sido probada suficientemente, no se administra, ¿no? Si un remedio no puede demostrar que no afecta negativamente a la población, no se administra. Y si vos detectas que tiene efectos negativos en una parte de la población, como por ejemplo las embarazadas, no lo administras en personas embarazadas. Bueno, lo mismo con el software, porque el software también tiene efectos, ¿no? Con la tecnología, también tiene efectos muy negativos sobre las personas. ¿Sí? Como usuarios de software, ¿qué pueden hacer? Pueden ponerse a ustedes en el centro. Ustedes son quienes tienen derechos. ¿Sí? Ustedes son los sujetos de derecho y tienen derecho a inspeccionar el software. Y no es difícil, que no los corran diciendo, no, esto es muy complicado porque es un programa de inteligencia artificial complicadísimo. ¿Qué va a ser complicado? Vos vas y ves lo que hace el software, ¿no? Decís, yo fui, hice esto y pasó esto. Yo fui, le puse, por ejemplo, hace unas semanas, la gente que estaba en el Twitter se dio cuenta, en el Twitter vos publicas una foto y si la foto es muy grande, el Twitter te muestra una partecita de la foto y luego cuando haces clic te muestra la foto entera. Pero en la primera vista te muestra solamente una partecita, ¿no? Hasta que no haces clic no te la muestra entera. La forma como decidía el Twitter qué partecita de la foto mostrarte era, si había una cara negra y una cara blanca, te mostraba una cara blanca. ¿Cómo hicieron? Hicieron un montón de pruebas con esto. Pusieron la cara negra acá y la cara blanca acá. La cara negra acá y la cara blanca acá. La cara negra al medio, la cara blanca a un costado. ¿Sí? Y fueron haciendo pruebas y dijeron, sí, es que te muestra la cara blanca, sistemáticamente. Reportaron a Twitter y Twitter se hizo cargo y modificó el algoritmo que hacía este recorte de la foto para mostrarte en la primera vista. ¿Sí? Bueno, eso es algo que ustedes pueden hacer. No necesitan saber absolutamente nada de redes neuronales, inteligencia artificial, sarasa. Necesitan saber que cuando ustedes hacen una cosa, la herramienta, el software, la tecnología, lo que quieran llamar, hace otra. Y ustedes se pueden quejar de eso, igual que cuando van a un negocio y alguien los trata mal. De la misma forma. Bueno, ya está. Yo solo quería decir eso.